Hola a todos, en este video voy a hablar sobre interpolación en MATLAB. La interpolación es una técnica que se utiliza para agregar nuevos puntos de datos dentro del rango de un punto de datos conocidos. Es posible usar la interpolación para rellenar datos faltantes, suavizar datos existentes y hacer predicciones, entre otras cosas. Para que este concepto quede un poco más claro, tengo esta imagen. Supongamos que esta imagen es la recopilación de datos de tiempo versus velocidad de un vehículo. Entonces, para el segundo 5 conozco a qué velocidad está el vehículo, para el segundo 10 también conozco la velocidad del vehículo y así sucesivamente para 15 y 20. Pero ¿qué pasa si quiero conocer el valor de la velocidad en el segundo 6? No tengo una medición directa, pero lo que sí puedo hacer es usar la interpolación en MATLAB para estimar esa velocidad justo en ese segundo. Entonces lo que hace es tomar estos datos ya existentes, hace una estimación para darme el valor de la velocidad. En el segundo 6 ese vehículo va a tener. Entonces en este video en particular vamos a ver dos funciones de interpolación, interp1 e interp2. Comencemos con interp1. La función interp1 en MATLAB es una función de interpolación que se utiliza para interpolar valores de una función 1D. ¿Qué quiere decir 1D? Una dimensión en puntos de consultas específicos. Y aquí tenemos la sintaxis. En BQ va a guardar el valor no conocido, o sea, el valor que queremos conocer. Tomemos el ejemplo del vehículo. Hagan de cuenta que esta es la velocidad que quiero conocer. Esto va a ser igual. Coloco el comando interp1, x van a ser los puntos de muestra. Para el ejemplo del vehículo, x va a ser el vector t de los segundos que he registrado. B va a ser los valores de velocidad. En este caso va a ser b de t. ¿Por qué de t? Porque va a ser los puntos de velocidad que conozco para dichos segundos. Y xq va a ser la variable de consultar. Tomen el ejemplo que les doy. Quería saber en 6 segundos cuál era la velocidad. Entonces en este caso aquí iría esos 6 segundos. Entonces hagamos un ejemplo completo de cómo usar interp1. Entonces he leído datos de un sensor del vehículo que traigo un vector de tiempo y un vector de velocidad. Entonces, lo que hago es creo el vector t con 0, 5, 10, 15, 20 segundos. Luego las velocidades que he registrado en esos segundos. Entonces creo una variable t para interpolar velocidad. Lo que estoy diciendo es he creado esta nueva variable, digo que sea igual a 6, que es en el segundo 6 que quiero conocer el valor de la velocidad, quiero estimar ese valor en ese segundo, ya que no lo conozco como un valor directamente de los sensores. Y finalmente, pues ya llamo a la función, o sea, creo una variable donde se va a almacenar el dato que quiero conocer, o sea, el dato no conocido. Entonces le llamo interp1 y en sus argumentos le paso el vector de tiempo, el vector de velocidad y en el segundo exacto que quiero consultar esa velocidad. Y ya eso sería todo. Finalmente lo que voy a hacer es graficar. Lo démosle correr. Entonces, en estos círculos azules podemos ver los datos originales. Esos son los de los vectores. Y justo aquí, un poco de zoom, en el segundo 6 me dice que en el segundo 6 la velocidad tiene un valor de 14 km por hora. Entonces, observen lo que está sucediendo. Lo que está haciendo es tomando todos estos valores que ya conocemos, hace una estimación con ayuda de la función interp1 y me da el valor para la velocidad justo en el segundo 6. Ahora pasemos a interp2. Esta función es similar a interp1, pero la única diferencia es que esto utiliza datos 2D, o sea, en dos dimensiones. Empecemos con la sintaxis. Entonces, llamamos a interp2 y en sus argumentos x y y vamos a crear una matriz de datos en dos dimensiones, que en este caso estos van a ser los puntos de muestra y v va a ser b de xy para este caso. En este caso tengo una altitud para esos puntos. Hagan la analogía con el anterior. Hagan de cuenta que tengo una velocidad para cierto segundo. En este caso, tengo una altitud para un punto en 2D. Y ese 2D está definido por este XY. Y en este caso, son dos valores los que tengo que interpolar, o sea, los datos a consulta. Entonces, he creado la matriz 2D, con ayuda de MeshGrid hago esa malla. Entonces, en MeshGrid lo que hace es funciona de la siguiente manera. Aquí lo tengo en esta imagen. Miren que para X él está creando todas las filas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todas las filas son iguales. Y Y, el orden va en las columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, y son las mismas, creando puntos de datos en una malla. Y Z lo que hace es darle los puntos en esa malla. O sea, tenemos el plano X, Y, Z, como las coordenadas. En la coordenada hay una altitud. Esa altitud sería esta. Después de haber creado los puntos de datos en la malla, ahora creamos los datos que queremos interpolar de la misma manera. Entonces, X, Y, le pasamos estos vectores para la misma función, MeshGrid, volvemos y creamos la malla. O sea,
le estamos pasando una malla en la que queremos conocer ahora los datos de ahí. O sea, que haga la interpolación y que me diga esos datos, o sea, esas altitudes, qué valores van a tener. Después de que ya tenemos tanto a X, a Y, a B de XY y los dos datos a consultar, finalmente lo único que nos queda es en esta nueva ZI almacenar los nuevos valores interpolados, los que está estimando, o sea que los guarda aquí usando ya interp2. Entonces le paso tanto a X, a Y a Z y los datos a consultar. Y finalmente lo que hago es graficar. Bueno, en este caso, esta gráfica que estamos viendo es los datos originales, o sea, los datos conocidos con los datos interpolados. Pero aquí lo he separado. Estos son mis datos originales. Aquí en esta que les estoy enseñando son los datos interpolados. Y aquí ya gráfico los dos datos, tanto los ya conocidos como los interpolados.